valiosos si los captamos, si los llegamos a entender. En este momento nos estamos enlazando a la señal de Facebook y me da un gusto enorme poder saludar a la gente maravillosa que se une a nosotros de manera virtual, ahí donde se encuentran desde casita o donde quiera que estén. Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión. Nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende, estamos transmitiendo desde la ciudad de las montañas, la capital industrial de México, Monterrey, Nuevo León, hasta donde esta señal nos permita llegar. Bienvenidas, bienvenidos, reciban el aplauso de la gente que está hoy reunida aquí, que estamos de manera presencial participando de nuestra reunión dominical. Gracias por acompañarnos, deseamos que ahí donde se encuentran pueda también llegar lo que Dios está haciendo aquí con nosotros y podamos comunicarles una palabra que les bendiga, les equipe, les perfeccione en la fe en el Señor Jesucristo. Y a toda la gente de la casa que el día de hoy por diferentes razones no puede estar aquí, les bendecimos, les amamos y enviamos palabras de bendición para ustedes. Bueno, en los dos mensajes anteriores que he compartido en esta serie, he compartido el mismo resumen de la clase o del material, que les quiero compartir. Vamos a leerlo de nuevo y voy a volverlo a mencionar. Este es el resumen de no solo de este mensaje, pero de toda la serie que les estoy compartiendo. La iglesia del siglo I nos muestra el ejemplo que debemos imitar en el siglo XXI. En Antioquía surgió uno de los mejores ejemplos de lo que debe ser o lo que debería ser la iglesia en nuestro tiempo. Si observamos esas características y obviamente si las desarrollamos, las imitamos, vamos a poder construir la casa en la que Dios siempre ha querido habitar. Ya hemos establecido, y lo acabamos de decir hace un momento antes de cantar esta canción, que algo maravilloso que nos revelan las Escrituras es que Dios en realidad nunca estuvo deseoso de habitar un edificio como tal, sino siempre fue su proyecto poder habitar en la vida de seres humanos. Por eso esa es la razón por que el apóstol Pedro en una de sus cartas menciona que nosotros los creyentes como piedras vivas debamos ser edificados para que se vaya construyendo esa casa que Dios quiere habitar. O sea que la casa que Dios quiere habitar no es una casa que se construye con bloques, con ladrillos, con cemento, con arena, sino es la vida de cada persona que va entendiendo y va asumiendo como hijo responsable, como Dani nos compartía ahorita para convocarnos a las ofrendas, cuando vamos entendiendo que formamos parte de una casa, que formamos parte de la familia de Dios en la tierra, y no dicho de una manera localista, no en el sentido de una cuestión exclusivista, no, sino como parte de la iglesia de Cristo en la tierra, pero ciertamente afiliándonos o agregándonos a una congregación local. Entonces, quiero que me permitan el día de hoy continuar con este para mí muy interesante estudio que intenta hacernos conscientes de las características de aquella congregación, la iglesia de Antioquía. Solo para poner en contexto y que estemos en la misma línea de pensamiento, en el mensaje anterior, el de la semana pasada, analizamos las primeras dos características de esa congregación. La primera es que fue una congregación con un nacimiento libre de estructuras. En Hechos capítulo 11, verso 20, nos damos cuenta que Antioquía como congregación no fue establecida por ningún gran ministerio, por un gran predicador, por milagros o por cosas así, sino simple y sencillamente porque algunas personas que fueron esparcidas a causa de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban, fueron y a donde iban compartieron el evangelio, y entonces la iglesia de Antioquía surgió del compartir de manera natural la vida de Cristo que unos discípulos portaban, y produjo que otras personas demostraran interés por esta verdad. La segunda característica de la iglesia de Antioquía es que experimentó un crecimiento basado en el obrar de Dios
y no en programas humanos. Lo vemos en Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor respaldaba lo que se hacía en aquel lugar y produjo un efecto multiplicador. Y decíamos la semana pasada que la razón por la que la mayoría de las congregaciones no experimentamos un crecimiento y un desarrollo es porque hay mucha mano humana participando en lo que ahí se hace. Necesitamos sacar nuestra mano y dejar que sea la mano del Señor la que impulse las cosas. No digo esto en detrimento o para excusar el que no se ejerza liderazgo. Decía la semana pasada, espero que así lo hayan ustedes aprendido y percibido, que es un trabajo no sencillo, porque se espera de los que estamos al frente que ejerzamos liderazgo, que tomemos decisiones, pero no al grado de impedir que Dios haga lo que Él quiere hacer en ese lugar. Entonces, la mano del Señor estaba sobre aquella congregación y era la que respaldaba todo lo que ahí se hacía y produjo un efecto multiplicador. Ahora, estamos analizando estas características porque si realmente nos interesa edificar la casa que Dios quiere habitar, necesitamos considerar con seriedad en nuestro tiempo que aquello que sucedió en Antioquía nos esforzáramos nosotros por tratar de representarlo, de asumirlo también nosotros en nuestra generación. Consideremos que la congregación de Antioquía entonces surgió de manera natural y completamente libre de estructuras humanas. Y consideremos también la importancia de que la mano del Señor sea la que respalde lo que se hace en una congregación y sea evidencia genuina y auténtica del respaldo divino. Avancemos. Veamos hoy otras dos características. Una tercera característica que tuvo la iglesia de Antioquía es que contaba con canales abiertos de comunión y de comunicación. Esto lo vemos expresado en el verso 22 de Hechos 11. ¿Me acompaña? Hechos capítulo 11, verso 22. Observe con cuidado lo que aquí se nos describe. Dice aquí: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. El efecto de lo que Dios estaba haciendo en Antioquía llegó a conocerse hasta Jerusalén. Es decir, fue un efecto inverso. En lugar de que fuera Jerusalén la que enviara misioneros para ir a llevar el evangelio, resulta que lo que estaba sucediendo en Antioquía, en una asombrosa realidad que nos muestra la Escritura, llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. Jerusalén, ya lo hemos dicho, permítame nuevamente reiterar esto. Era muy importante Jerusalén en aquella época, porque allá fue donde comenzó todo. Ya lo expliqué, ¿verdad? En el primer mensaje de esta serie. Allá estaban las columnas, los apóstoles grandes. Allá estaba Juan, allá estaba Pedro, allá estaba Santiago, hermano en la carne del Señor Jesucristo. Algunas personas todavía a estas alturas se sorprenden de escuchar que Santiago era hermano en la carne del Señor Jesucristo, porque hay una enseñanza tradicional que dice que María siempre virgen, pero no es así, y no lo digo para ofender a nadie, no lo digo en una crítica a ningún grupo, pero Santiago era hermano en la carne del Señor Jesucristo. Y si hacemos un análisis del libro de los Hechos, nos daremos cuenta que Santiago ocupaba un papel muy relevante. Ustedes saben que también la tradición nos dice que Pedro fue el primer papa, o que Pedro fue la autoridad máxima en aquellas épocas en la iglesia, pero saben que Santiago era el que disfrutaba de una posición más encomiable, más elocuente, quiero decir, de mayor reconocimiento. Bueno, en Jerusalén estaban esas columnas, en Jerusalén estaban esos grandes nombres y bueno, recordemos que no solo estaban estas grandes columnas en Jerusalén, sino que toda la iglesia de Jerusalén tenía la idea de que Dios solo estaba interesado en que el pueblo judío recibiera las nuevas de salvación. Entonces ellos eran una congregación, sí, rica en manifestaciones espirituales, una congregación con grandes personalidades,
pero con conceptos que la limitaban, porque no querían, o sea, por ellos no querían que el evangelio fuera predicado a gente no judía. Entonces, obviamente podemos deducir que cuando aquella gente en Jerusalén se enteró de que estaba pasando algo poderoso en Antioquía y que eso incluso estaba involucrando gente no judía, pues inmediatamente quisieron asegurarse de que aquello que estaba pasando en Antioquía fuera algo que estuviera bien fundamentado y que siguiera ciertas normas, ciertos criterios. La iglesia de Jerusalén fue donde todo comenzó. Y quiero hacer una observación aquí, regálenme su atención por favor, porque esto que le voy a mencionar es como un anticipo de algo que se va a aclarar en los siguientes mensajes. Pero lo quiero mencionar aquí porque me parece importante esta nota. Jerusalén tenía estas columnas, estas personalidades, era una congregación cargada de poder, de milagros. Allá estaban las personas que habían caminado directamente con el Señor Jesucristo. Entonces era una congregación de mucha importancia en aquella época. Sin embargo, hay una verdad que quiero que guarden en su corazón para que ésta se vaya aclarando conforme vamos avanzando en este estudio. Una verdad que debemos observar es que aunque en una congregación haya milagros, haya manifestaciones sobrenaturales, no necesariamente eso es garantía de que la gente que forma parte de esa congregación esté creciendo y esté siendo afirmada en la gracia del Señor Jesucristo. Regáleme su atención porque lo que acabo de decir es delicado. No estoy diciendo que es malo que haya milagros, no estoy diciendo que sea malo que haya dones espirituales en una congregación. Lo que estoy diciendo, y los que tienen un poquito de conocimiento de la iglesia descrita en el Nuevo Testamento, sabrán que Corinto fue una iglesia con grandes manifestaciones de poder, pero con muchas deficiencias de carácter. Entonces, atención, a nosotros como que nos llama mucho la atención, es muy propio de la naturaleza humana, que si sabemos que en un lugar está habiendo milagros, está habiendo manifestación, vamos para allá, nos llama mucho la atención y gloria a Dios. O sea, esto no es una crítica, qué bendición que haya esas manifestaciones, pero atención, el hecho de que haya milagros y manifestaciones del poder de Dios en un lugar no es garantía de que la gente esté siendo edificada de manera correcta. De hecho, si me regala su atención, me voy a atrever, y sé que corro un riesgo al decir esto, pero me voy a atrever a hacer una declaración. Incluso en esos lugares hay mucha gente con una actitud infantil, porque se ha vuelto dependiente de los milagros y no se ha preocupado por su crecimiento y su desarrollo espiritual. Entonces, en esos ambientes, estoy corriendo el riesgo porque parece que es una crítica, ojalá que usted lo reciba bien en su espíritu. En esos lugares se fomenta mucho las personalidades, el que el pastor me imponga las manos, el que el pastor sople, en que el predicador haga esto, el predicador haga aquello, y de pronto la gente está más interesada en que sucedan cosas que en su crecimiento. Ahora, para que haya paz y no parezca que estoy haciendo una crítica, sino una observación que me parece pertinente, déjeme decirle, entonces, ¿qué es lo ideal? Que haya todas esas manifestaciones, pero que se esté fundamentando a la gente en la palabra de gracia. O sea, que haya un equilibrio en todo lo que se hace. Bueno, les llegó la noticia. A la iglesia de Jerusalén le llegó la noticia: Dios está haciendo cosas poderosas allá, hay un crecimiento exponencial, gente que no es judía está respondiendo al mensaje de salvación, hay milagros, hay manifestaciones del Espíritu, hay una alabanza muy diferente, las cosas se hacen muy distintas allá en Antioquía. Entonces me imagino que inmediatamente los grandes apóstolos dijeron: necesitamos saber qué es lo que está sucediendo allá, tenemos que supervisar, no se nos vayan a salir del huacal, diríamos acá de este lado, ¿verdad?
Y a mí me resulta muy interesante observar que si bien, atención, los de Jerusalén quisieron saber qué era lo que estaba sucediendo en Antioquía, me llama mucho la atención, ojalá que se los pueda transmitir de manera efectiva, que la iglesia en Antioquía haya recibido con agrado a quienes enviaron los de Jerusalén y sin problema los recibieron. Es decir, no se sintieron agraviados, no se, ya llegaron estos. O sea, fíjese, tan malo una cosa como la otra. Se imagina que los enviados de Jerusalén llegaran diciendo: a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué traen estos? ¿Qué onda con estos? O tan malo sería que los de Antioquía dijeran: ¿y estos que llegaron quiénes son? ¿Qué quieren o qué? Mire qué interesante. Llegan las noticias de lo que está pasando en Antioquía, en Jerusalén. Los de Jerusalén se inquietan, mandan una comitiva para venir a ver lo que está sucediendo acá, pero la gente de Antioquía les recibe sin problema. Los recibe, es más, los reconoce. Más adelante nos daremos cuenta que probablemente nombraron a Bernabé, el enviado de Jerusalén, lo hayan nombrado el pastor de la congregación. Vamos a ver unos tintes por ahí. Ahorita no se inquiete por eso y no empiece a buscar la Biblia. ¿Dónde dice eso? Tranquilo, relájese y sígame escuchando, por favor. Bueno, esto expresa para mí, y así se los quiero transmitir, que Antioquía tenía canales abiertos para la comunicación y para la comunión, independientemente de si eran de ellos o eran de otro lugar los que querían venir a ver lo que estaba pasando en Antioquía. Es decir, Antioquía para mí no era una iglesia cerrada o una iglesia exclusivista. No tenían actitud de nosotros somos los del avivamiento, nosotros somos los de la verdad suprema, como suele suceder con frecuencia en las congregaciones de la actualidad. La congregación ve lo que está pasando entre ellos y cree que nada más con ellos puede suceder esto, y todo lo que pasa en otro lugar, sí, pero allá no pasa esto. Por eso mi preocupación de que no pareciera que estoy haciendo una crítica a los lugares donde hay manifestaciones milagrosas. Yo quiero que haya manifestaciones milagrosas acá, pero me interesa mucho que haya ese equilibrio. Bueno, lo que me gusta reconocer es que es muy importante, por favor, abra su corazón a lo que le comparto a continuación. Es muy importante entender que ninguna congregación local tiene todo. ¿Escuchó lo que dije? Ninguna congregación local tiene todo. Todo Dios lo ha depositado en la iglesia. No sé si pueda captar la diferencia. Ninguna congregación local tiene todo el conocimiento, todo el entendimiento, todas las manifestaciones, todos los dones, todos los ministerios. Ninguna congregación tiene todo, porque Dios en su sabiduría ha depositado todo en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Que en toda iglesia, en todo lugar donde haya iglesia de Cristo, hay algo que se tiene y hay algo que no se tiene y que está en otra congregación. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí se encierra una gran verdad: nos necesitamos unos a otros. No estamos en competencia. Toda persona, aún con todas las dificultades que se presentan, aún y con esta triste característica, y mire que creo saber de lo que le estoy hablando, aún con esta triste característica de la iglesia en nuestro estado, en Nuevo León y en nuestro país, que la mayoría de las congregaciones que existimos actualmente salimos de otra congregación y no siempre de la manera más correcta. Aún con esa realidad, Dios en su sabiduría no ha depositado todo en una sola congregación. Y yo lo veo aquí expresado porque Antioquía tenía estos canales abiertos. Es decir, Antioquía tuvo la actitud de: gloria a Dios, Dios está haciendo cosas poderosas entre nosotros, pero ya que de Jerusalén mandaron a alguien, bienvenido, que nos comparta, que nos ayude, que nos afirme, que nos consolide en la fe que está surgiendo en este lugar. Y aquí está esta característica preciosa: si mantenemos canales de comunicación abiertos,
vamos a poder ser edificados con las diferentes gracias que Dios ha depositado en personas de diferentes congregaciones. Esa es la razón por la que de pronto hay la oportunidad de que venga fulanito de tal y nos predique, y otra persona y nos predique, y que logremos cuando anda aquí en la ciudad y le digamos puede venir y compartirnos algo. ¿Por qué? Porque al final Dios en su sabiduría no me ha dado a mí toda la revelación y todo el entendimiento, ni a ustedes les ha dado todo eso, sino que nos necesitamos unos a otros. Si mantenemos canales de comunicación abiertos como lo hizo Antioquía, vamos a poder ser edificados por las diferentes gracias que Dios ha depositado en personas en diferentes congregaciones. Ahora, me encanta leer, ya se los adelanté un poquito, pero me encanta leer que la iglesia en Jerusalén se inquieta por saber qué es lo que está pasando en Antioquía, y envían al mejor emisario que pudieron enviar. Envían a Bernabé. Ya he bromeado con esto y ya es un chiste viejo, pero le doy gracias a Dios que no mandaron a Pedro. Le doy gracias a Dios que los de Jerusalén, mire, esto me lleva a pensar en varias cosas. ¿Por qué habrán enviado a Bernabé y no a Pedro? Bueno, primero porque allá en Jerusalén están las grandes columnas que se han resistido a salir de Jerusalén cuando la instrucción era: no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y cuando haya venido el Espíritu Santo me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero estos apóstoles, estas grandes personalidades, siguen enclaustrados en Jerusalén. No sé si temerosos de que les pudieran hacer algo, tal vez el celo de Elías, ya lo mencioné, ese celo de nada más quedo yo, y si me matan a mí, ¿qué va a ser del evangelio? No sé qué es lo que haya pasado, pero gloria a Dios por lo que haya sido. Mandaron a Bernabé. Gracias a Dios que mandaron a Bernabé, porque Bernabé nos es descrito. Fíjese, me voy a saltar el verso 23 intencionalmente, ahorita regresamos allá, pero vea el verso 24, Hechos 11:24, que nos da la descripción de Bernabé y dice: porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Vamos, así con sus deditos, prepare 3 deditos, diga: varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. 3 características que necesitamos desarrollar todos los que somos hijos de Dios. Aquí se dice de Bernabé esto, y digo yo, gracias a Dios mandaron a Bernabé. ¿Sabe por qué? Porque para una iglesia como Antioquía se requieren personas como Bernabé. Guarde esta frase en su corazón. Para una iglesia como Antioquía se requieren personas como Bernabé. En otras palabras, no vamos a llegar a ser como Antioquía si no desarrollamos las actitudes o las características de Bernabé. Bernabé era varón bueno, la bondad era una característica. Segundo, era lleno del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Una persona que tiene hambre del Espíritu, una persona que anhela más del Espíritu Santo. Permítame, para tratar de ilustrarlo, hacer una serie de preguntas. ¿Cuántos han recibido algo del Espíritu Santo en su vida? ¿Cuántos incluso pueden levantar su mano con confianza porque han experimentado llenura del Espíritu Santo? Y dígalo con libertad, no estoy exhibiendo ni nada de eso, ¿verdad? Usted ha experimentado. Ahora le hago una pregunta: ¿ya cree usted haber recibido todo lo que el Espíritu Santo le puede ofrecer, o cree usted que todavía hay algo más? Todavía hay más. Bien, si usted está respondiendo con seriedad esta pregunta, permítame hacerle una invitación y un exhorto: pida al Espíritu Santo que lo siga llenando. No deje de pedirle nunca en su oración. O sea, dedique un tiempo y diga: lléname otra vez, Espíritu Santo, lléname otra vez. Cuando el apóstol Pablo toca esta temática en Efesios 5 y dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Algunos de ustedes ya han oído este concepto. La palabra que se traduce ahí como sed llenos del Espíritu es un término, es un verbo en participio que realmente se debería leer: sigan siendo llenos del Espíritu Santo.
sigan siendo llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, soy de la convicción, no le quiero convencer de nada ni le quiero arrastrar con mi convicción, pero soy de la convicción de que no hay una llenura del Espíritu Santo, sino hay muchas llenuras del Espíritu Santo, y que su trato con nosotros nos lleva de gloria en gloria hasta conocer al Señor a plenitud. Entonces, me encanta leer que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Ahora, otra cosa importante a resaltar es que no es Bernabé el que está diciendo, yo vine porque yo soy bueno, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, como suele suceder también en la época actual, ¿no? O sea, yo he puesto la ilustración de Moisés. Cuando Moisés baja de la montaña, su rostro le brilla, pero él no se da cuenta. Nada más toda la gente lo ve y dice, ponte un velo. Le pidieron a Moisés que se pusiera un velo porque el rostro le brillaba, ¿cierto? Mire qué contraste. Hoy en día son ellos los que dicen que le brilla el rostro, pero nadie se da cuenta. ¿Lo capta? Moisés no sabía que le brillaba el rostro, pero la gente lo vio, y la gente fue la que le pidió a Moisés que se pusiera un velo en el rostro porque le brillaba. Hoy, ¿cómo son los nuevos predicadores? Me brilla el rostro, me pondré un velo, pero nadie se da cuenta. Nomás ellos dicen que lo tienen. Bueno, esto lo digo para ilustrar. No es Bernabé el que se está proyectando, no es Bernabé el que está diciendo, me enviaron de Jerusalén a mí porque soy varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. No, es el autor del libro de los Hechos, el médico amado Lucas. Es él el que está describiendo esto y está diciendo de Bernabé que a él lo enviaron porque tenía estas tres características. Ahora, estas tres características provocaron, si leemos el resto del versículo 24, dice, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, hubo una multiplicación. Esto es lo que me hace pensar, en cierto modo, que Bernabé llegó a ocupar una posición relevante en la congregación, porque si nada más llegara y se sentara ahí, pues no pasaba nada. Algo hizo Bernabé llegando a Antioquía que provocó con estas características que una gran multitud se agregara a la iglesia del Señor. No sé, me imagino que Bernabé, al ser discipulado por las grandes columnas, por los grandes apóstoles de la fe, tal vez vino y simplemente con sencillez de corazón comenzó a compartir esto, compartir aquello, y comenzó a edificar a la iglesia, y vino una multiplicación exponencial. Qué maravilla es esto, cuando las personas con las características de Bernabé se conectan con una congregación como la de Antioquía, van a suceder cosas que van a incrementar la manifestación de la gracia del Señor. Por eso, guarde esta frase en su corazón: para una iglesia como Antioquía se necesitan personas como Bernabé. Y por favor, traigámoslo a nuestro contexto. La intención general que tiene esto que les estoy compartiendo es: si de verdad queremos edificar la casa en la que Dios pueda habitar y sentirse cómodo, necesitamos interesarnos por desarrollar las características de Bernabé. Gente buena en su corazón y no maliciosa. Gente llena del Espíritu Santo y no vacía, carente del trato de Dios en su vida, pero que se quiere proyectar como espiritual. Y gente de fe, gente que puede creer en lo que Dios es capaz de hacer cuando nosotros nos disponemos en sus manos. Entonces, cuando personas como Bernabé se conectan con la congregación como la de Antioquía, van a suceder cosas que van a incrementar la manifestación de la gracia de Dios. Y ya que dije la frase la gracia de Dios, esto me lleva a la cuarta característica, y en esta les pido, es donde les pido que más me regalen su atención, porque voy a compartirles algo que considero muy valioso. La cuarta característica que tuvo la iglesia de Antioquía es que ellos operaban en la gracia que afirma en el propósito.
en Antioquía estaba presente, escuchen esto, en Antioquía estaba presente la gracia de Dios. Y aquí hay mucho que aprender cuando hablamos de la gracia de Dios. Leamos lo que dice Hechos 11:23. O sea, en el 22 llegó la noticia de lo que estaba pasando en Antioquía, Jerusalén. Jerusalén manda a Bernabé. En el 23 Bernabé llega a Antioquía y en el 24 se nos describe las características de Bernabé. Así que veamos lo que dice el verso 23. Dice que Bernabé, cuando llegó, atención con la frase siguiente, cuando llegó vio la gracia de Dios. ¿Qué vio? Atención, esto es muy interesante y vale mucho la pena que nos preguntemos por un momentito. Hágase esta pregunta: ¿qué habrá visto Bernabé? ¿A qué se refiere el autor bíblico cuando dice que Bernabé llegó y vio la gracia de Dios? ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? ¿Qué es la gracia de Dios? Porque Bernabé llegó y la vio, y vea lo que produjo en él. Se regocijó al ver la gracia de Dios y exhortó a todos. Aquí tienen otra posible razón por la que digo que Bernabé ocupó un papel relevante en la iglesia de Antioquía, porque los exhortó. Ese exhorto bien se puede traducir como les predicó o les enseñó, les compartió durante no sé cuánto tiempo. Los exhortó ¿a qué? A que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Me gustaría indagar un poquito sobre esto. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, vio la gracia de Dios, pero ¿qué es lo que vio? Y a ver, déjeme hacer como una analogía moderna. ¿Qué habrá visto Bernabé cuando llegó? Las instalaciones maravillosas en las que se reunía Antioquía, o la música, o las luces, o los coros, o las canciones, o los equipos de servicio. ¿Qué habrá visto Bernabé cuando llegó? Lo que dice la Escritura es que Bernabé vio la gracia de Dios en operación. No necesitó mucho tiempo Bernabé para descubrir: aquí está presente la gracia de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque la gracia de Dios se puede ver en la vida de las personas. Vaya conmigo a Romanos 5:17. Hemos usado este versículo como fundamento para el contexto o el concepto, mejor dicho, de reinar en vida, pero ahora quiero que vea otra cosa que el versículo enseña. Dice este versículo: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, atención, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es la gente que se interesa por su crecimiento, por su desarrollo en la vida de Cristo en ellas y ellos, los que toman la gracia. La gracia se ve no en el programa, no en las canciones, no en las instalaciones, no en las luces, no en el show. La gracia se ve en lo que está sucediendo en la vida de las personas. Bernabé se dio cuenta que en aquel lugar había gente que había recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La gracia, familia, se ve expresada en quienes la reciben y quienes la expresan con su vida. La gracia es esa manifestación del amor, la bondad, la misericordia, el poder de Dios que está siendo una realidad de transformación en mi vida y que me provoca a manifestarla en mi vida cotidiana. Bernabé no necesitó que una comitiva le dijera: hermano Bernabé, bienvenido, nos han dicho de Jerusalén que usted venía y pues le queremos decir que aquí nosotros amamos mucho a Dios y nosotros aquí cantamos, mire, nuestros cultazos duran de las 4 a las 10 de la noche y aquí hasta los niños hablan en lenguas. Bernabé no necesitó que le dieran un tour. Bernabé vio en cuanto llegó
vio la gracia de Dios que estaba presente en la vida de las personas. Qué interesante es esto, entender qué es la gracia. Permítame meterme un poquito y nadar un poquito en estas aguas que le advierto son profundas, porque hay mucho que aprender acerca de la gracia de Dios. La gracia del Señor es la manifestación de lo que Cristo está haciendo en tu vida. Yo sé que nosotros en nuestra época nos gusta mucho llegar a un trabajo y decirles a los compañeros: soy cristiano, a mí no me anden invitando cerveza, ni me anden invitando a baile, ni nada de eso. Y no voy a ir a la peregrinación porque yo soy cristiano y nosotros los cristianos somos celosos de buenas obras y hacemos esto y hacemos aquello. Amado, ahí no hay gracia, ahí hay desgracia. Cuando la gracia de Dios está realmente presente en la vida de una persona, tú no tienes que andar diciendo que eres esto o aquello. ¿Me permites? Se te nota. Es como el comercial aquel, algunos no saben de qué, no van a saber de qué estoy hablando, pero ¿se acuerdan del comercial que decía: caramba, doña Leonor, cómo se le nota? Los que se están riendo ya somos más viejitos. Y para confort de los que no saben de qué estamos hablando, era un comercial de ropa interior. En aquellas épocas no era tan ofensivo como sería hoy, pero salía por ahí una cancioncita que decía: caramba, doña Leonor, cómo se le nota. Déjenme decirles una cosa. Ya lo captaron, ya se están riendo ya. Ok. A eso se refería el comercial, que vendía una marca, Playtex, vendía ropa interior que no se notaba, la ropa interior invisible. Ok, perdón, pero me viene a la memoria esto. Nomás para que no se me oxide tanto la memoria, acordarme de esas cosas que hace ya tantos años. Déjenme decirles una cosa. Ustedes y yo no necesitamos llegar a un lugar haciendo anuncios y diciendo: yo soy cristiano y yo amo a Dios y hablo en lenguas, profetizo, redargullo, exhorto. Bueno, soy una sucursal de Jesucristo en la tierra, definitivamente. Soy un emisario Eso es una tontería. ¿Me deja decirle algo en realidad? A usted se le nota cuando Cristo está haciendo una obra en su corazón, en su vida. Voy a usar esto como una manera de explicarlo, no me malinterprete, por favor. El último empleo formal que tuve antes de ser pastor, fui gerente de ventas en una compañía, Laminadora Mexicana de Metales, y cuando llegué a ocupar este puesto, el director de la sucursal habló conmigo porque él sabía que yo era cristiano. Yo había puesto en mi solicitud que yo era cristiano, y habló conmigo y me dijo: mire, Ramiro, veo que llena el perfil, creo que usted es la persona que andamos buscando, no tengo duda, nada más le pido un favor: aquí no ande diciendo que es cristiano, que es evangélico, no me ande evangelizando a la gente, aquí por favor. Y yo no tuve ningún problema, le dije: señor Moreno, claro, con mucho gusto, yo asumo eso, no tengo problema. Y lo cierto es que no solo no tenía problema, tenía mucha necesidad de agarrar el trabajo. Ya tenía 3 meses que no tenía trabajo, entonces me urgía tomar ese trabajo. Pero entré a ese empleo con esta instrucción específica: yo no le hablé de Cristo a nadie, yo no le testifiqué de Cristo a nadie, yo nunca le dije a las personas que yo era cristiano, que yo dirigía la alabanza en la iglesia donde me congregaba. Yo nunca dije eso. Pero un día, 5 de las secretarias que trabajaban ahí, un día me hablaron y me dijeron: señor Alvidres, ¿puede venir un momentito, por favor? Sí, claro, díganme. Y me dice la principal, la secretaria de hecho del gerente de la sucursal, me dice: señor Alvidres, ¿verdad que usted no es católico? Y yo sonreí y dije: no lo soy. Fíjese, hasta ahí no estaba incumpliendo ninguna norma, porque no me dijeron que respondiera o que no podía responder. Y dije: no lo soy.
Y voltearon y, ¿verdad? Ya ven, ya ven, ya ven. Y luego dijeron, ¿ustedes qué? Y le dije, pues creo en Dios, amo a Dios y pues con eso me basta. Y dijeron una a la otra, ya sabíamos que era cristiano él. ¿Verdad que usted es hermano? ¿Verdad que usted es hermano? Dije, pues de 2 muchachos y 2 muchachas sí soy hermano, ¿verdad? Pero de la religión no tienes que andar diciendo, y por favor no me malinterpreten, no estoy presumiendo ni fanfarroneando nada, pero es una realidad de mi experiencia. No tienes que andar diciendo que eres, perdón, no tienes que decir que oras, no tienes que decir que ayunas, no tienes que decir que te congregas, se te nota. Dígale por favor a la persona que tiene a su lado, caramba, doña Leonor, se le nota. Porque la gracia, familia, la gracia de Dios no es una doctrina, no es una enseñanza, no es algo que yo ahorita les pueda impartir en mi prédica. La gracia de Dios nos lleva a elevarnos por encima de esas cuestiones. La gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida como un poder. Fíjese, ahorita lo vamos a analizar esto. Es un poder, por una parte, que me lleva en sentido negativo a renunciar a cosas, y en otro, en sentido positivo, me impulsa a vivir ciertas cosas. Es el poder. De hecho, varones, el libro que recomendé ayer del doctor Edwin Lewis Cole, ese señor escribió otro libro que se titula Un hombre de verdad. Y en ese otro libro, Un hombre de verdad, el doctor Cole llama al evangelio. Escuchen esta descripción. Él dice, el evangelio es el poder expulsivo de un nuevo afecto. Cuando una persona realmente abraza el evangelio de manera correcta, el evangelio comienza a producir una transformación en su vida que expulsa todo aquello que ya no deba estar, y esa es la manifestación de la gracia. Una persona que recibe la gracia no es calvinista ni es arminiana, y si no entiende de qué estoy hablando, no se inquiete, déjelo así. Pero si usted sabe a lo que me refiero, no tiene nada que ver con el calvinismo, con el arminianismo, que han sido inclinaciones doctrinales que han metido a la iglesia en debates por siglos y siglos. No, la gracia no es una doctrina, la gracia es vida, la gracia es la verdad, la gracia es la fuerza y el poder espiritual. La gracia es Cristo mismo impartido en nosotros. Es ese poder que expulsa lo que no debe estar en nosotros, y es lo que nos lleva a querer agradar a Dios en todo lo que hacemos. Es esa inexplicable fuerza que invade la vida de un verdadero creyente, que no está argumentando y divagando, sino que de pronto se ve sometido a una realidad. Ya no me gusta hacer lo que hacía y ahora me encanta hacer lo que antes me desagradaba. Dios está haciendo una obra real en mi vida cuando la gracia está presente en mí. Cuando el apóstol Pablo se despidió de los 12 discípulos, que luego son llamados ancianos, que estableció en la región de Éfeso, a ver si se acuerdan, estoy hablando de Hechos 19, Hechos 20. Cuando Pablo se despide de aquella región, porque él percibía que ese sería el último viaje que él iba a realizar, y de hecho fue el último que realizó a Jerusalén, ahí sería tomado preso, de ahí sería enviado a Roma, donde terminaría sus días en esa tierra. Pero cuando Pablo entiende que debe despedirse de aquella región de Éfeso, otra congregación que Pablo amó y equipó, porque en la región de Éfeso estableció 12 ancianos. Ya hemos platicado de esto, no sé si se acuerdan, cuando estudiamos la carta a los Efesios. Cuando Pablo llegó a la región de Éfeso, se encontró con un grupo de personas a los que les preguntó, a ver si esto les hace sentido, a ver si se acuerdan, ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron?
¿Y qué dijeron aquellos? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. A esos que dice, cuando tengan tiempo revísenlo, dice que eran aproximadamente 12 personas. A esos 12 discípulos que ni sabían que había la manifestación del Espíritu Santo, Pablo los toma, los discipula, los equipa, los perfecciona en Cristo, y luego estos son los que Pablo deja como ancianos en aquella región. Y cuando se está despidiendo de ellos, permítame llevarle al versículo 32 de Hechos 20. Hechos 20:32. Mire, estoy sacando un extracto del discurso de despedida de Pablo. Mire, cuando Pablo se despide de ellos, les dice: y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. ¡Wow! Wow, no vayamos tan a prisa, despacito, apóstol. A ver, la palabra de gracia tiene poder ¿para qué? La palabra de Dios la palabra de gracia tiene poder para hacer 3 cosas en la vida de un verdadero creyente. Número 1, tiene poder para sobreedificar. Número 2, tiene poder para traer mentalidad de herencia. Y número 3, tiene poder para santificar, para impulsar deseos de santidad en la gente. Pablo lo dice aquí de esta manera: la palabra de gracia tiene 3 efectos poderosos en la vida de los hijos de Dios. Número 1, nos sobreedifica. Diga conmigo: sobreedifica. La palabra de gracia está siendo predicada, si la palabra de gracia está siendo predicada en una congregación, hay crecimiento, hay sobreedificación. Es decir, se está edificando sobre lo que se ha enseñado con anterioridad. Esto habla de crecimiento, de incremento, algo como lo que sucede en esta bendecida ciudad de Monterrey. Yo creo que a todos nos ha pasado. Llegas a un lugar, estás tan impuesto a la ruta que sigues para ir al trabajo, a la escuela, que de pronto te das cuenta que están derribando un edificio y están limpiando el terreno. ¿Te has fijado en eso? Y luego pasas, todos los días vas pasando y de pronto dices: ah, caray, ya levantaron los cimientos, ya se ven las varillas, oye, ya se ve las paredes, ya se ve esto. ¿Y a poco no alguna vez les pasó que un día pasaron por ahí y dijeron: ah, chis, ¿y este edificio? ¿De dónde salió? Y hasta como que nos preguntamos: oye, de repente, ¿verdad? Lo construyeron. ¿Y cuántos saben que ningún edificio se construye de repente? Pero observen qué interesante es esto, porque dice Pablo que la palabra de gracia tiene poder para sobreedificar, para ir construyendo. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, vio el edificio que estaba construyéndose, no el edificio, no el templo, sino las vidas de los creyentes. Inmediatamente identificó: aquí está la obra de Cristo. Me imagino, estoy usando mi imaginación, que Bernabé llegó y rápido salieron unos sugieres de Antioquía: bienvenido, hermano, bienvenido, le podemos ofrecer una silla, pase, es primera vez que nos acompaña. Sí, vengo de Jerusalén. Ah, usted es el emisario. No, por favor, pásele. Oiga, ¿quién es aquí el jefe? No, aquí no tenemos jefe, aquí todos estamos sirviendo al Señor. Me imagino que Bernabé dijo: wow, aquí está la gracia del Señor, porque se ve que hay sobreedificación. Sobreedificar significa que sobre un cimiento establecido se comienza a edificar una estructura que luego comienza a tomar forma de edificio. La vida de Cristo está siendo edificada en nosotros y nosotros estamos siendo edificados en Él para construir una vida que resiste y vence toda adversidad. Una congregación que recibe la palabra de gracia inevitablemente está sujeta al poder que esa palabra tiene. En otras palabras, es una palabra poderosa, es una palabra de poder. La palabra de gracia, que es la palabra de vida, que es la palabra de Cristo, que es el mismo Cristo que nos ha sido dado e impartido por medio de la palabra que estamos recibiendo, es la gracia de Dios en nosotros. En realidad,
Una verdad que nos enseña la Escritura es que antes de que una persona pueda recibir un llamado, una convocatoria, un ministerio, incluso antes de recibir un don, escuchen esto, Pablo lo dice con claridad en Romanos 1:5, antes de que podamos recibir un llamado de Dios al servicio, hemos de recibir la palabra de gracia. Romanos 1:5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Si estás viendo ese versículo, dime, ¿qué se recibe primero y qué se recibe después? Pablo, describiendo su llamado como un apóstol a las naciones, describe y dice: primero recibimos la gracia y después recibimos el apostolado. Amada, amado, uy, qué fuerte es esto, qué delicado es esto. La gente quiere dones del Espíritu Santo. Ay, Señor, dame el don, Señor, de adivinar lo que están pensando las personas. Dame el don de saber lo que está pensando esa persona. Dame el don, dame el don. Atención, atención. Antes de que podamos recibir un llamado, necesitamos recibir la gracia. Porque si el don se recibe sin gracia, ay, Dios mío, es un peligro esa persona. Anda regando, bueno, anda haciendo barbaridades donde quiera que se presenta, porque no ha experimentado esa verdadera transformación. Entonces, de pronto se experimentan etapas de desánimo, de desaliento. Ya no quiero hacer nada. Yo ya no quiero, ¿no? Ya no quiero ir. Ya no me quiero congregar. Ya no quiero. O sea, yo estoy a gusto así, déjenme así. ¿Sabes por qué es eso? Porque has descuidado la gracia que te ha sido dada. Porque la gracia en ti produce una sobreedificación. Segundo, dice Pablo que la palabra de gracia tiene poder para darnos herencia. Atención, la palabra de gracia, cuando la estoy entendiendo, cuando la estoy abrazando, cuando no vengo a sentarme y a ver qué rollo, qué está pasando, sino vengo con la actitud de aprender, de recibir, de ver qué puedo entresacar lo precioso de lo vil, todo el rollo del pastor, sacar 3 perlas de lo que está diciendo. Cuando tengo esa actitud, cuando desarrollo esa actitud, entonces la palabra de gracia me produce una mentalidad de heredero. Diga conmigo, heredero. ¿Qué significa esto? Ya no soy pordiosero, soy heredero. Ya no tengo una mentalidad de denme, ayúdenme, sáquenme adelante. No. Tengo mentalidad de herencia. Soy una persona productiva. Soy alguien que puede generar recursos. No estoy dependiendo de que alguien me tienda la mano y me regale algo. Yo puedo producir. Soy heredero. Diga conmigo, soy heredero. No por diosero. ¿Por qué esa última no le gustó? Porque soy heredero, se quedó así para abajo. No, a ver, dígalo. Soy heredero, no por diosero. Tengo una mentalidad de herencia, soy heredero. La palabra de gracia sobreedifica, la palabra de gracia me empodera. No soy un pordiosero, no soy alguien necesitado, soy heredero, tengo algo para dar. ¿Se acuerda lo que compartía el domingo pasado cuando le exhortaba las ofrendas? Usted necesariamente, yo necesariamente tenemos una mentalidad. O somos el cojo que está sentado esperando recibir algo, o somos Pedro que le dice: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo lo que quieres, pero tengo lo que necesitas. Tengo la gracia de Dios en mi vida. Esa palabra me empodera con una mentalidad de heredero. Me lleva a conocer lo que soy en Cristo. En Cristo, Romanos 8:17. Vaya conmigo rápido. En Cristo, mire la descripción que se hace aquí por el apóstol. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Observe, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si tengo la disposición a que Él haga su voluntad en mi vida. Es necesario, regálenme su atención, voy a decir algo muy importante, va a quedar aquí plasmado en la grabación. Es necesario que quienes predicamos
Prediquemos la palabra de gracia. Y es necesario que quienes escuchan las prédicas aprendan a discernir la gracia en lo que escuchan cuando está siendo predicada la palabra. No es que me rasque el oído, no es que tenga comezón de oír, es que vengo buscando esa palabra que me empodera, esa palabra que me saca de mi condición actual y me inspira a mejorar, a ser productivo. Y tercero, dice Pablo que la palabra de gracia sobreedifica, nos da herencia y luego dice y nos santifica. Ay, qué importante es esto, entender que la palabra de gracia, temo porque me voy a parar en algunos callos y no soy de los que disfruta eso. La palabra de gracia nos inspira la santidad, familia. O sea, nos impulsa a santificarnos, nos impulsa a dejar el pecado y a abrazar la verdad que está en Cristo. Lamentablemente, en nuestra época, mucha gente malinterpreta la palabra de gracia y se desvía del camino correcto. Se vuelven liberales, dejan de congregarse, dejan de aportar recursos para el avance de la obra de Dios, dejan de orar, se vuelven arrogantes, se creen superiores a otros creyentes, tienen esa desagradable actitud de querer corregir a todo mundo. No puedes hablar con ellos porque ellos lo saben todo. Se proyectan como si lo supieran todo y dejan a un lado la humildad que debe caracterizar a los verdaderos hijos de Dios. Ahora, pero quiero aclarar que esto de lo que estoy hablando es una mala interpretación de la palabra de gracia. Porque cuando alguien escucha la palabra de gracia y aún es carnal en su manera de pensar, siempre encuentra en este tipo de enseñanza una oportunidad para acomodarse y justificar sus errores. En lugar de que se vea en esas personas una sobreedificación, más bien se observa una actitud sobrada que impide que la vida de Cristo sea real en ellos. Pero el correcto entendimiento de la palabra de gracia nos empodera para vivir la vida de Cristo en forma natural, de manera natural. Lo que antes me llamaba la atención, mira, lo que me impidió venir a Cristo durante tanto tiempo, lo que yo decía que jamás iba a poder dejar, lo dejé. Gloria a Dios. Es la palabra de gracia la que está produciendo una transformación en nuestra vida. Ahora, permítame antes de concluir decirle que Pablo el apóstol todavía explicó un poco más en otra parte de sus cartas lo que la palabra de gracia produce en quien procura entenderla de manera correcta. Una persona carnal que no ha experimentado una verdadera conversión a Cristo escucha la palabra de gracia y se acomoda y dice: ay, mira, qué padre, pues no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, no, escuche por favor lo que la palabra de gracia realmente produce en la vida de quien la entiende bien. Vaya conmigo a Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Tito 2, versos 11 y 12. Mire lo que Pablo escribió: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, atención, la palabra de gracia enseña. ¿Qué enseña? Tiene primero un efecto negativo y luego un efecto positivo. Fíjese lo que dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra de gracia se ha manifestado, dice Pablo. Se ha manifestado la gracia. Otra vez, permítame regresar un poquito con Bernabé. Bernabé llegó a Antioquía y vio la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es una evidencia, porque la gracia es una manifestación. No puedes ocultar la gracia cuando la gracia te está empoderando. Se nota que eres una hija de Dios, se nota que eres un hijo de Dios, se nota que vas para arriba y no para abajo, se nota que vas para adelante y no para atrás.
Muy interesante, porque de pronto hay creyentes que argumentan y dicen, y tú dices, no, este no va para adelante, este va para atrás. O sea, este no está avanzando hacia la santidad, este está retrocediendo terriblemente. Esa no es la palabra de gracia. Pablo dice con claridad aquí que la palabra de gracia se ha manifestado. Escúcheme por favor, manifestado proviene del griego epifaino, que significa expresar algo, hacerlo notar, sacarlo a la luz o traer algo al frente. Por eso cuando Bernabé llegó a Antioquía, ¿qué fue lo primero que vio? Vidas transformadas, vidas en un proceso real, vidas en las que se veía la obra de Cristo. Por eso Bernabé se regocijó. Ahora permítame, dice Pablo aquí que la palabra de gracia hace que se manifieste una realidad, que algo sea tangible, evidente y de manera natural, sin que tengas que ser agresivo o grosero en tu interacción con los demás. Provoca que la gente sea la que te pregunte qué es lo que te ha pasado, y no que tú tengas que andarles presumiendo lo que te pasó. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, vio la gracia, vio que aquellos creyentes estaban siendo edificados en la palabra correcta, y era evidente, saltaba a la vista que Cristo estaba siendo formado en la vida de esas personas. Ahora, en lo que Pablo le declara a Tito, permítame compartir esto. Dice que la gracia se ha manifestado y tiene evidencia. Número uno, trae consigo convicción de salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Lo primero que hace la gracia es darme convicción de mi salvación. ¿Todavía dudas de ser salvo? Necesitas pedir la gracia. Cuando la gracia inunda tu vida, tú tienes convicción, seguridad, certeza. Cristo ha hecho una obra en mi vida. Si alguien llegara con una revólver y me dijera, ¿cómo te llamas? Ramiro. No, no te llamas Ramiro. Me llamo Ramiro. No te llamas Ramiro. Di que no te llamas Ramiro o te matamos. Pues dale. Yo así me llamo, tengo esa convicción. Cuando tú dices, soy un hijo de Dios, y alguien te diga, niega que eres y no te mato, tú dices, adelante, soy un hijo de Dios, tengo convicción. La gracia ha traído convicción de salvación. Pero en segundo lugar, Pablo dice que la gracia enseña. Diga conmigo, la gracia tiene una función pedagógica. La gracia enseña. ¿Qué enseña? La palabra de gracia nos enseña a vivir una dinámica de vida que nos saca, atención con el juego de palabras, me saca de una condición y me coloca en una posición. La palabra de gracia, la palabra de Cristo, el evangelio de la gloria de Cristo llega a mi vida y me halla en una condición derrotado, en una condición perdido, pervertido, desviado, completamente arruinado, pero me toma y me saca de esa condición y me coloca en una posición. Ahora soy hijo de Dios. Aleluya. La palabra de gracia nos enseña porque nos saca de esa condición, nos coloca en una posición. ¿Pero qué nos enseña? Vea lo que Pablo escribió. Primero dice, nos enseña a renunciar. Alguien diga renunciar. Alguien diga renuncio. ¿Qué es renunciar? Ya no tengo interés en esto. Cuando una persona escribe su carta de renuncia con carácter de irrevocable, con esta fecha presento mi renuncia con carácter, ¿qué está diciendo? Yo ya no formo parte de esta empresa, no me interesa ni los planes ni los proyectos que tengan, yo me deslindo de esto, yo simplemente me separo. Bueno, dice Pablo que la gracia, la palabra de gracia nos enseña a renunciar a dos cosas: a la impiedad, impío, sucio, desagradable, desordenado. Renunciar a la impiedad y segundo, a los deseos mundanos. Es decir, la palabra de gracia produce en nosotros un celo santificador que nos lleva a renunciar a todo lo que no es limpio, a toda maldad, a toda perversión.
les recuerdo, perversión es el uso indebido del cuerpo o de cualquier recurso que nosotros administramos. Conforme crezco en el entendimiento de la gracia de Dios, entiendo mi desgracia personal, entiendo mi carnalidad y voy viendo cómo esa palabra preciosa me va ayudando para apartarme de aquello que me denigra, de aquello que me perjudica, de aquello que me desvía, para ahora impulsarme a crecer en la santidad de Dios. Amadas, amados, escúchenme por favor. Todo argumento que intente justificar nuestras prácticas pecaminosas es en realidad una evidencia de que no hemos entendido ni estamos recibiendo la palabra de gracia de manera correcta. La gracia nos enseña a renunciar, pero luego dice que la gracia nos enseña a vivir. Diga conmigo, me enseña a vivir, pero a vivir de manera correcta, de manera que agrademos a Dios. Cuando dejamos que la gracia opere en nosotros, ella produce un impulso por cambiar, por mejorar, por vivir de manera que agrademos a Dios. Ahora, escúcheme, regáleme su atención. Le voy a enseñar un principio muy importante. Es verdad, la gracia no te descalifica porque pecas, pero la gracia siempre te hará sentir incómodo por practicar el pecado. La gracia no te descalifica cuando fallas. Y eso que dices que eres, no. La gracia no te descalifica, pero siempre producirá en nosotros un efecto de hastío. No me gusta ser perezoso. Te va a sacar la gracia de ahí. Dale tiempo, la gracia te va a ayudar. No me gusta ser mentiroso. Dale tiempo, la gracia te va a ayudar. La gracia te va a llevar a que ames la verdad y aborrezcas la mentira. Todavía batallo con ciertas cositas, todavía me resbalo por ahí con alguna cascarita de plátano. Dale tiempo a la gracia, pídele a la gracia, gracia de Dios, llena mi vida. Verás cómo poco a poco te va enseñando a sacarle la vuelta a esas cascaritas. Porque la gracia primero nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, pero luego nos conduce a la santidad. Cuando dejamos que la gracia opere en nosotros, ella produce un impulso por cambiar. Me dan ganas de mejorar, quiero hacer las cosas de mejor manera. No siempre lo logro, no siempre me sale a la primera, pero estoy en ese camino. La gracia me está impulsando, me está impulsando. Esta es una palabra importante para las mujeres casadas, porque cuando marido dice, ya voy a cambiar, Gelipa, ya voy a cambiar, de veras, ya me voy a componer, otra vez estás haciéndola. Dale tiempo a la gracia. Y cuando oigas que tu marido dice, ya me voy a corregir, ya no voy a hacer eso, en ese momento haz una oración y di, gracia de Dios, oye lo que este bárbaro está diciendo, y llévalo a cumplir con eso que está prometiendo, porque la gracia tiene ese poder. En realidad la gracia nos enseña a vivir, y Pablo usa 3 palabras. Con esto concluyo. Pablo dice que nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Diga conmigo, sobria, justa y piadosamente. Ponga los 3 deditos así, diga, sobria, justa y piadosamente. Ahí le va, deje los 3 deditos así. Sobria es para conmigo mismo, justa es para con los que me rodean, y piadosa es para con Dios. La gracia me enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Sobria porque me enseña a vivir conmigo mismo de manera personal, me ayuda a desarrollar dominio propio, me enseña a dejar de ser una persona vanidosa, egocéntrica, carnal, me ayuda a desarrollar un sentimiento de sobriedad. A ver, ayúdenme por favor. ¿Qué es lo opuesto a ser sobrio? No, lo opuesto a ser sobrio es estar ebrio. Cuando usted ve a la persona que llega así
buenas tardes. Y según él no se le nota nada, pero llega así, usted dice: ay, Dios de mi vida, este viene pero hasta atrás. Y luego cuando tú estás platicando con una persona, dice: me chocó. No choqué, me chocaron. O sea, vino y me chocó. Y la otra persona te dice: ¿y andaba borracho? No, andaba sobrio el pelado. ¿Qué es lo opuesto a ser sobrio? Ebrio. Dice Pablo que la gracia me enseña a vivir sobriamente. No ando mareado, no ando de orgulloso, no ando de jactancioso, no ando haciendo ese tipo de circos que hace la gente, perdón, iba a decir que hacemos, que hace la gente, que hace que hace la gente cuando anda bajo los efectos del alcohol. Se fija que es lo opuesto. Pablo le dice a los efesios: no se embriaguen con vino, no se embriaguen, más bien sean sobrios. Sobrios. Bien, me enseña a vivir de manera correcta conmigo mismo. Me ayuda a proyectarme como una persona que glorifica a Dios. Y no estoy pensando en una persona que no se arregla, que no se cuida, que no se baña, que no se peina. Cómo me gustaría a mí poderme peinar. Estoy hablando de una persona que es un verdadero hijo de Dios, alguien que viste elegante pero sin ser sensual. Alguien que viste al tiempo pero no es vanidoso, sobriamente, sin excesos, ni desalineado ni exagerado. No es un monje, pero tampoco es un rockstar. Es una persona sobria. Me enseña a vivir sobriamente. Después dice que me enseña a vivir justamente. Es en mi trato con las demás personas. Familia, escuchen esto, por favor. Necesitamos cambiar esta realidad. Ya los cristianos se nos tiene por personas tramposas, mentirosas, engañosas. La gente dice: es cristiano. No le compres a él, sácale la vuelta inmediatamente. Hombre, esos son bien bárbaros. En el nombre de Dios hacen cada barbaridad. Mire lo que dice Pablo, que la palabra de gracia me enseña a vivir justamente. Mi trato con las demás personas, hago negocios justos, no abuso de mi posición. La gracia me ayuda a establecer negociaciones ganar. A ver si se acuerdan de este asunto, hace muchos años que lo compartí. Ganar. No voy por la vida queriendo ganar y que los demás se rasquen con sus propias uñas. No. Entiendo que el otro gana, pero yo también gano y vamos ganando juntos. La gracia me ayuda a evitar ser injusto con quienes me rodean. Busco el bien común, no solo el personal. Pago lo que debo, evito mentir, evito aparentar. Quien vive de esta manera no tiene sentido de justicia. Pero el que es empoderado por la palabra de gracia vive justamente. Y finalmente dice Pablo que la gracia me enseña a vivir piadosamente. Pío es un término que significa limpio. Vivo de manera limpia para con Dios y represento a Dios dignamente. La gracia me enseña a ser una persona limpia, no sucia, y no me refiero solo a la presentación externa, sino a la condición interna. Tengo pensamientos limpios, tengo pensamientos de paz, puedo ver a mis hermanas con dignidad, puedo acercarme a darle un abrazo a la hermana, al hermano con limpieza de corazón, porque hay una obra de gracia en mi vida. La gracia me lleva a amar a Dios y querer glorificar a Dios en todo lo que hago. Entonces diga conmigo: la gracia me empodera, me enseña a renunciar a todo lo pecaminoso y me ayuda a vivir sobria, justa y piadosamente. Regreso. Esto es lo que Bernabé vio cuando llegó a Antioquía. ¿Lo capta ahora? Cuando Bernabé llegó a Antioquía, dice la escritura, vio la gracia de Dios y se regocijó. Ahora le pregunto, ¿ya tiene más o menos una idea qué es lo que Bernabé vio cuando llegó a Antioquía? Me puedo tardar otras 2 horas en explicarlo. ¿Cuántos sienten que ya lo entendieron? Así repentinamente llegó una revelación.
vio la gracia. ¿Dónde la vio? Expresada en la vida de la gente que se había integrado a la iglesia. Vio gente natural, sin excesos, sin prejuicios. Y simplemente Bernabé tuvo que reconocer, escuchen, tuvo que reconocer y aceptar que aunque aquella congregación no era una rama que salió de la iglesia de Jerusalén, era muy evidente que aquella gente estaba experimentando una transformación de vida en Cristo. Vio gente realmente convertida al Señor y con actitudes que demostraban la vida de Cristo en ellos. Si continúa en nuestro corazón el deseo de construir la casa que Dios quiere habitar, necesitamos desarrollar cada uno de nosotros de manera personal y colectiva estas dos características: canales abiertos para la comunión y la comunicación, y crecer y operar en la gracia que afirma en el propósito de Dios. Entonces termino preguntándoles: ¿qué hacemos, gente? ¿Seguimos jugando a la iglesia o construimos la casa que Dios quiere habitar? ¿Le seguimos o aquí nos quedamos? Ay, no, pastor, apenas van 4, dice que son 12. No, hombre, ya. Pidamos al Espíritu Santo que su gracia nos asista. Si la gracia es el poder de Dios para producir un cambio en nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirla. Y si alguien me preguntara: pastor, dígame ya sin tanto rollo, sin versículos bíblicos, ¿qué es la gracia? La gracia es Cristo, pero Cristo en nosotros, no Cristo allá arriba sentado en su trono, sino Cristo aquí, moviéndose en ti y en mí, hablando con nuestra boca, viendo con nuestros ojos, tocando con nuestras manos. Esa es la gracia. La gracia es Cristo impartido en mi vida. No es religiosidad. Por última vez se lo digo, por si después se le olvida. No se preocupe. Si la gracia está operando en usted, a usted se le nota. Y no es el comercial. La gracia se nota. Fui maestro de la clase de homilética en un instituto bíblico. Homilética es la rama de la teología que nos enseña a predicar de una mejor manera. Y les encargué a los alumnos, les hablé de la importancia de orar antes de predicar. Y les dije: esta semana oren a Dios, tengan una cita con el Señor, determinen un momento cuando puedan orar, y la próxima semana que venga la clase me platican su experiencia. Pasó la semana y pregunté a los alumnos: ¿cómo les fue con la oración? Y una chica levantó la mano y dijo: pastor, fue increíble. Y otro dijo: ay, sí, tú ni oraste. Y volteó y dijo: ¿a ti qué te importa, metiche? Tú nomás te andas metiendo en lo que no te interesa, cállate la boca. Tú, ¿a ti quién te llama? Aquí te dice entre el maestro y yo. Volteó y me dijo: y sí oré, pastor. Y le dije: tranquila, se te nota. Cuando la gracia está operando, se nota la obra de Cristo en nosotros. Pidámosle al Espíritu de Dios que nos ayude para que la gracia sea una realidad en nuestra vida. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Sí le seguimos o aquí le paramos? Puedo hablar de otras cosas la próxima semana. Puedo hablarles de, no sé, de los tiempos finales, de las bestias que vienen, de los monstruos, de la gran tribulación.
Pero pues ¿de qué le sirve si no estamos creciendo en la gracia que afirma en el propósito de Dios? ¿Me acompaña? Oramos, y amigas, amigos, acompáñenos ustedes también. Pidamos al Señor que su gracia nos empodere. Maravilloso Rey, Padre Santo, gracias. Gracias por la bendición de poder meditar, reflexionar en estas ideas, Señor, y qué privilegio el mío poder compartir con la gente que está aquí en la reunión presencial y quienes están acompañándonos de manera virtual. Padre, queremos edificar la casa que tú quieras habitar. Queremos, como dice la letra de esta canción, queremos ser un santuario, un lugar santo donde tú puedas reposar, donde tú puedas descansar. Pero vemos, Señor precioso, que la casa que tú quieres habitar no es la que se construye con bloques y ladrillos, sino son las vidas transformadas de tus hijas preciosas, de tus hijos preciosos. Y después de ver esto, Señor, con respecto a lo que Bernabé vio en Antioquía, sin duda Bernabé vio vidas transformadas, Bernabé vio evidencias de gente no religiosa, sino de gente que de manera natural vivía la vida de Cristo en ellos. Tuvo que reconocer, Señor, que tú estabas manifestándote en aquel lugar. Entonces, Señor, esta tarde nosotros oramos pidiendo, precioso Espíritu Santo, con seriedad, con responsabilidad, ayúdanos a crecer en la gracia. Bendita gracia de Dios, manifiéstate en mi vida. Bendita gracia de Dios, empodérame para vivir sobria, justa y piadosamente, para renunciar a toda impiedad y a todo deseo mundano, y para avanzar, Señor precioso, hacia la santidad, que no tiene que ver con ser monjes o monjas, sino que tiene que ver, Señor, con una vida que realmente evidencia que tú estás haciendo algo en nosotros. Padre, que tu gracia me ayude. Pablo dijo a aquellos 12 ancianos en Éfeso: los encomiendo a la gracia de Dios. Ahora nosotros, Señor, por la fe nos encomendamos a la gracia tuya, que nos empodera y nos impulsa a vivir la vida que tú quieres que vivamos. Padre, ayúdanos, lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Me ayudas a orar por alguien? Puedes extender, tienes una persona ahí cerca tuyo, al lado derecho, al lado izquierdo o a ambos lados. Puedes acercarte y orar por esa persona y pedirle a Dios que llene esa vida con su gracia, que llene esa vida con la gracia de Dios. Lo que tú pudiste captar, lo que tú pudiste atrapar de esta enseñanza de hoy, pídelo en una oración para tu hermana, para tu hermano. Padre, empodérale con tu gracia. Padre, llénale de evidencias de lo que tú estás haciendo, Señor precioso, en ella, en él. Que no sea necesario que mi hermana traiga un letrero ahí en el pecho diciendo soy cristiana, sino que la gracia que Bernabé vio en Antioquía sea vista, Señor precioso, en nuestra vida en este tiempo. Que todo argumento, Señor, toda altivez que se levante en contra de la verdad que la gracia produce en nuestra vida, Señor precioso, caiga, se derribe, se destruya, y ayúdanos, Señor precioso, a vivir como tú quieres que vivamos. La gracia nos empodera para vivir sobria, justa y piadosamente, y eso es lo que anhelamos, Señor precioso, ser evidencia de tu obra en nosotros. Padre precioso, en el nombre de Jesucristo, oramos unos por otros, nos bendecimos unos a otros y pedimos, Señor, que sea tu gracia inundando la vida
de mi hermana y de mi hermano, en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos decimos amén? ¿Recibimos esta palabra? ¿Sí? Vamos a darle un aplauso de bienvenida. Vamos a ponernos de pie. Ya no les voy a quitar más tiempo porque avanzó demasiado el tiempo y abusé mucho de su gentileza. Padre bueno, gracias por este tiempo.